escatológico, ¿no? Va a venir una gran tribulación, que es el capítulo 24. El discurso de las parábolas, que no sé la verdad qué capítulos sean, en que cuenta muchas parábolas todas juntitas. El discurso en contra de los fariseos, que es el capítulo 23. Y por ahí otro, creo que es un discurso en contra de las ciudades impenitentes, que muchos títulos dicen ayes sobre ciertas ciudades, pero no es importante, ustedes lo pueden ver, o sea, es fácil de localizar, no es como tan difícil, sí. Sí. ¿Por qué nunca nosotros usamos el término Emanuel? Pues porque no era su nombre propio. Yo creo que lo dice el Antiguo Testamento y lo dice también el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, si no me equivoco. Lo que significa Emanuel es Dios con nosotros. Entonces, no usamos ese nombre. Usamos sí la idea, ¿no? De que es Dios con nosotros. El nombre no, pues porque no se llamaba así. Entonces, yo supongo que cuando la Biblia dice que se iba a llamar su nombre Emanuel, o sea que refiriéndose a la idea, no al nombre propio, sino que Dios con nosotros, no tanto a la idea, ¿no? Sobre todo en Navidad decimos eso, ¿no? Porque es justamente en Navidad cuando menciona ahí que van a nacer y que va a llamar su nombre Emanuel. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ahora sí, el Evangelio de Lucas. Se asocia con Lucas y otra vez, como en los otros casos, podríamos confiar en que es Lucas, porque otra vez, ¿quién es Lucas? No es famoso, no es así como un gran apóstol, como para que la asociación con Lucas haya sido alguna invención por ahí de alguien que quería, a partir de la asociación con Lucas, tener más autoridad del Evangelio o algo así. Simplemente, si se asocia con Lucas, podemos confiar un poco en que por lo menos un núcleo grande del Evangelio lo escribió Lucas. Eso es algo que muchos opinan, que es probable que el núcleo de cada evangelio sí lo haya escrito, por ejemplo en el caso de Mateo los dichos, y que lo demás se fue añadiendo con el tiempo, ordenando mejor por sus discípulos, por las iglesias en general, lo cual no tendría nada de malo, ¿no? Se asocia con Lucas desde la antigüedad. En realidad no sabemos por qué con Lucas, lo cual nos hace pensar que seguramente es porque sí fue él, ¿no? Lucas se considera que es un médico que acompañaba a Pablo en sus viajes. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, de repente, un médico que acompañaba a Pablo en sus viajes. Nosotros vemos en los viajes de Pablo, en las cartas de Pablo, en lo del libro de los Hechos nunca se menciona el nombre de Lucas. Lo cual también nos puede hacer pensar que sí fue Lucas, porque era como cierta humildad de no mencionarse a sí mismo. Pero en el libro de los Hechos sí se mencionan a veces se llama cambia de segunda persona a primera persona. Está diciendo, y fueron y llegaron, y de repente dice, y llegamos y fuimos. Las partículas mos. Mándeme. Cambian los pronombres, ¿no? En vez de decir ellos, dicen nosotros. ¿Se entiende? Sí, se incluye a primera persona. Entonces, lo cual nos hace pensar que sí era uno de los acompañantes de los viajes de Pablo. Otras teorías dicen que no necesariamente es que era uno de los viajes de Pablo, sino que el libro de los Hechos también es una compilación, que de repente estaba por ahí la bitácora del viaje de Pablo, el primer viaje, y por ahí la bitácora del segundo viaje de Pablo, y que alguien llegó y empezó a juntar esas bitácoras de viajes. Algunas estaban escritas en primera persona, otras en segunda, quién sabe, pero podemos por lo menos pensar que un núcleo sí lo escribió Lucas, a lo mejor todo. Es el Evangelio, como decía hace rato, más poético, más artístico. También la tradición dice, aunque eso también es dudable, pero la tradición dice que era pintor y que pintaba retratos, etc. Por el Evangelio, ciertas características del Evangelio de Lucas nos hacen pensar que sí era un médico. Por ejemplo, en ciertos casos es el único que, por ejemplo, la fiebre de la suegra de Pedro se narra en los 3 sinópticos, pero solamente Lucas dice la temperatura exacta. O sea, la clase de fiebre exacta. Lo podrían buscar ustedes en Lucas 4:8, pero creo que mejor seguimos porque no tenemos mucho tiempo. También con respecto a la lepra de los leprosos, la describe muy médicamente, el color, la textura, etc. La mano seca del hombre también, la oreja de Malco es el único que dice que es la derecha, etcétera, etcétera. Entonces podemos pensar que a lo mejor sí era Lucas por las características del Evangelio que de repente sí suenan a que es un médico, ¿no? Los términos, etcétera. Ahora, eso no es importante en realidad. Lo importante es el contenido del Evangelio de Lucas. ¿Qué tiene que los demás no tienen? ¿Cómo utiliza Lucas cómo nos dice Lucas quién es Jesús? Bueno, es claro por un lado que así como el Evangelio de Mateo era más para los judíos, el Evangelio de Lucas es más para gente de todas partes, para los griegos. Para todos. Sí, digo para los griegos porque así se llamaba como a los gentiles en general. Por ejemplo, es el único que menciona
a ciertos personajes no judíos. En el Evangelio de Mateo incluso se rechaza un poco a los judíos, a los que no son judíos. Dice Jesús: yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. En el Evangelio de Lucas, en cambio, hay varios personajes que se relacionan con Jesús que no son judíos. La viuda de Naín, por ejemplo, Simón el fariseo. Simón el fariseo no, evidentemente estoy leyendo equivocadamente. La viuda de Sarepta, se menciona, la viuda de Sarepta, que es un pasaje del Antiguo Testamento, se menciona en Lucas. Si nosotros leemos el texto de Lucas, de principio a fin, vamos a notar que empieza diferente que todos los evangelios, que los otros dos sinópticos. Los otros dos sinópticos comienzan con Jesús en Galilea, que es donde está Nazaret, y ahí Jesús tiene su ministerio y predica. Por el contrario, encontramos a Jesús diferente en el Evangelio de Lucas. Empieza predicando en la sinagoga, en el famoso pasaje donde se dice ¿perdón? Sí, el pasaje de Jeremías que dice que ha venido a traer salvación a los perdidos y saluda a los enfermos, etc. Y se dice de Jesús, se dice: ¿quién es este, el hijo del carpintero? O sea, el pasaje donde predica en su propia tierra y dice que no hay profeta sino en su propia tierra. En los otros evangelios está hacia la mitad del ministerio de Jesús. En Lucas está al principio, porque desde el principio Lucas nos está diciendo algo. Jesús no vino solamente a los judíos, vino a todos los necesitados. Y no vino solamente a los suyos, sino a todos. En el Evangelio de Lucas es claro cómo hay un mayor acceso de los que no son solamente judíos, incluso de personajes odiados por los judíos, como por ejemplo Zaqueo el publicano, ¿no? Como en el Evangelio de Lucas hay una mayor apertura, como decir, el Evangelio de Jesús es para todos, no solamente para los judíos. También notamos que es el más artístico porque es el único donde encontramos canciones o poemas. En él tenemos el famoso Magnificat, que le dicen engrandece alma mía al Señor, que canta, que dice, recita, canta, lo que sea María, y muchos otros, y algunos otros poemas o pasajes artísticos que nos deja ver el escritor del Evangelio de Lucas, sí. Bueno, eso es lo que podemos decir sobre el Evangelio de Lucas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Duda, comentario, pregunta, queja, sugerencia, lo que sea? Lucas no estuvo con Jesús. No. Pues en realidad no sabemos si sí o si no. Es probable que sí. Debemos saber que Jesús, aparte de sus 12 discípulos, si leemos los evangelios, hubo una vez que mandó 70, 72, que mandó por ahí. Entonces, algunos piensan que entre los 72 a lo mejor estaban también Juan Marcos, Lucas, Bernabé, algún otro. Oye, ¿y qué dice? O sea, que dice que él, creo que dice eso, ¿no? Es por investigación, ¿no? Ah, sí, justamente. Todo eso. Es en el prólogo del Evangelio, justamente así dice Lucas, que él está poniendo por orden lo que muchos otros han tratado de investigar, pero yo he indagado. Muchos piensan que así fue, que Lucas andaba por ahí preguntándole a todo el mundo. En realidad no se está seguro de que haya sido así. Podemos creerlo, pues, de que sí haya preguntado por todos lados. Algunos piensan que por eso es diferente la narración del nacimiento, por ejemplo. Porque el nacimiento de Jesús en Lucas, vienen unos pastores, está en un pesebre, está en el mesón. En Mateo no hay nada de eso, está en una casa, vienen los sabios de Oriente. Y en Marcos ni siquiera habla del nacimiento, solamente Mateo y Lucas. Entonces, algunos dicen, es que la historia de Lucas es la de María, porque Lucas le preguntó a María. María estaba con los seguidores de Jesús, lo sabemos por el libro de los Hechos. Entonces, a lo mejor le preguntó, supo más cosas. Es posible que sí, no podemos estar seguros, pero es probable que sí. ¿Cuántos años después escribió Lucas? Lucas, pues se considera más o menos después del año 80, si tienen ustedes ahí alguna Biblia que diga, pero más o menos. En mi Biblia dice que tanto Mateo como Lucas, en el 80, más o menos por esa época. No se puede estar seguro, son suposiciones. Es que es muy difícil saber. Una de las maneras, como algunos tienden a querer saber cuándo se escribieron, es justamente porque tenemos esta fecha del año 70. Entonces, por ejemplo, en Marcos, muchos piensan que seguramente fue antes, porque en las profecías de Jesús, ahora hay que tener cuidado con esto. En las profecías de Jesús en Marcos, dice que la ciudad, que va a haber rumores de guerras solamente. En lo de Marcos, literalmente dice, y el templo será destruido. Entonces unos dicen, seguramente Marcos escribió antes, porque el que estaba escribiendo Marcos puso en boca de Jesús
que había guerras, había rumores de guerras como el rumor de guerra, pero ya Mateo se escribió después, cuando ya el templo había sido destruido, entonces puso en boca de Jesús que el templo había sido destruido. Ahora, no hay que ver esto como malévolamente de que, están poniendo profecías que no dijo, entonces profecías después de que sucedió. Es muy fácil decir, profetizo que Peña Nieto va a ser presidente. Pues sí, ya es presidente, no es nada inteligente de profetizar eso, ¿no? Pero no se debe entender solamente como una tergiversación de las palabras de Jesús, sino como un entendimiento más profundo. Cuando tú estás viendo que hay rumores de guerras, te acuerdas, Jesús dijo que iba a haber rumores de guerras. Cuando destruyeron el templo, te acuerdas, Jesús dijo que iban a destruir el templo. Entonces, no hay que verlo necesariamente como un aspecto de traicionar las palabras de Jesús. Es una de las maneras como intentan fechar los evangelios. Es muy difícil, ¿no? Perdón, era Marcos el primero, ¿no? Sí, eso es casi seguro. Sí. Acá dice que por el 60. ¿El cuál? ¿El de Mateo? No, el de Lucas. ¿El de Lucas? Pues lo fecha muy temprano. Sí, les digo, o sea, se van a encontrar una Biblia que diga el 60, otra que diga el 90. Sí. ¿Alguna otra cosa? Si no, ya para cerrar. Retomando la sesión, manejaste que había ya un estudio que se establecía más o menos el orden en que fueron escritas las cartas. Me estoy yendo al otro tema, al final de cuentas. Pero la Biblia te los presentará con Hechos, Romanos, Corintios, demás que quizás no se ha buscado o se ha evitado o han dicho por qué no leerlas de manera histórica en lugar de o por qué están agrupadas de esta manera en la Biblia. Sí, están agrupadas así, ya les había dicho, por la extensión. Primero están las más largas y luego las más cortas. O sea, mero asunto práctico, nada teológico ni nada. Como los profetas, ¿no? Exacto. Exacto, nada teológico, nada así. La otra que pregunta usted, que si no se ha buscado ordenar, sí ha habido, pero yo creo que no hace falta. En primer lugar, ¿saben quiénes han buscado? Y eso es algo interesante. Los que han buscado cambiar todo eso. Hay gente que ha buscado quitar de los capítulos, o sea, quitar de los números. Y yo pienso que, para empezar, es un asunto práctico. O sea, ¿cuál es la diferencia si están en un orden o sea, el mensaje es el mismo a fin de cuentas, ¿no? Y justamente los que han buscado todo esto han sido corrientes cristianas que a mí no me gustan, que son muchas corrientes que están en contra de todo. Están en contra de que haya pastores, están en contra de que haya diezmo, están en contra de que haya iglesias, templos, quieren así como un cristianismo muy hippie, ¿no? Así de, según ellos, como era originalmente el cristianismo. O sea, como están en contra de todas las estructuras. Y justamente el orden es parte de la estructura, ¿no? La iglesia. Y entonces, pero yo pienso que, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, si los leemos de una manera o de otra, no habría por qué. Y el orden nos ayuda a la unidad. Sí, exacto. Para hablar el mismo lenguaje todos. Sí, si de repente llegan unos que dicen, no, nosotros la vamos a organizar en otro, pues es un motivo de división, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, la unidad cristiana de todos o el tener el orden exacto? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a la conclusión. El borrador. Se supone que tengo que dejar una tarea, porque... ¿Mande? ¿Es un mito? Sí, la verdad es que yo no quisiera, sobre todo porque... pero la cosa es que yo no sé cómo calificaría, ¿no? Si no nos haces exámenes, no nos tareas. No, en realidad lo que yo dejaría... Pero miren, sinceramente les voy a compartir como a manera de conclusión lo que yo he tratado de hacer acá, en la clase pasada sobre todo, y en esta también. Pues primero es exponer como un panorama general de lo que es el Nuevo Testamento, su historia, su contexto y su contenido. Lo que he dicho aquí no es nada, ¿no? Es una embarrada de lo que es cada libro, así muy escuetamente. Lo que yo quisiera es que, por un lado, que tuviéramos como una mentalidad más crítica, ¿no? Al estudiar el Nuevo Testamento. De repente somos muy como niños, ¿no? Como niños creyéndonos las historias de los Reyes Magos y Santo Claus. Yo pienso que a veces así hay gente que cree en Dios, ¿no? Como que no se pregunta cosas. Yo me pregunto, de repente, tenía un amiguito que ya tenía 12 años y seguía creyendo en Santo Claus y yo decía, ¿por qué? ¿De veras querrá? Yo creo que se hacía para que le siguieran trayendo regalos. De veras, porque yo decía, o sea, ¿no pensará de veras que cómo va a haber una persona que en un día le dé toda la vuelta al mundo y le lleve regalos a todos? Yo decía, ¿de veras pensará que sí es cierto? Y yo creo que a veces creemos así en Dios, como que no nos preguntamos, así como que, y está bien, o sea, no digo que esté mal, pero yo pienso que, y yo sé que ustedes tienen como esa inquietud más allá, ¿no? Más de profundizar más, de tener más preguntas. Las preguntas son buenas, las dudas son buenas, porque nos llevan a un conocimiento más profundo.
Entonces de repente creemos así en Dios sin preguntarnos nada, ¿no? Sin cuestionarnos nada y así, y pensamos que eso es fe. La fe no necesariamente está ausente de dudas y ausente de preguntas. Al contrario, yo creo que una fe real se pregunta cosas y quiere conocer más y quiere indagar más. Y yo lo que he querido hacer aquí con ustedes es justamente eso, que nos demos cuenta que hay algo más allá al fondo. El otro día escuchaba una predicación que me encantó. Un pastor fue a la iglesia y nos predicaba acerca de la lectura de la Biblia, que había que leerla más. Y él nos hacía esta metáfora. Él es de Cancún, imagínense, allá está bien bonito. Y entonces él decía, nos preguntaba si han snorkeleado. ¿Alguna vez han snorkeleado? Sí. Se mete uno, ¿no? A los corales, los peces de colores, hermoso. Y él decía, ¿qué estuve haciendo yo toda mi vida mojándome nada más los tobillos en el agua? Cuando lo verdaderamente hermoso está en el fondo del mar. Está bonito estar en el mar ahí mojándose los tobillos, ¿no? Y todo. Pero lo verdaderamente hermoso está ahí en el fondo del mar y puedes sentir que los peces te pasan por aquí, ver los colores, la hermosa creación de Dios. Y él nos hacía esta metáfora con la palabra de Dios. De repente estamos solamente leyendo la palabra de Dios así como hasta los tobillos. O sea, basta de mojarnos los tobillos con la palabra de Dios. Metámonos a lo profundo del mensaje de la palabra de Dios, que es hermoso, que es bellísimo, que es riquísimo. Eso es lo que yo he tratado de querer así, aquí. No que lo hayamos hecho aquí, sino como despertar esa inquietud, de meternos más profundamente al mensaje. Es un mensaje, de repente, lo que yo quise hacer acá, demostrar las cartas como escritos en sí mismos, ¿no? Humanos, porque así son, y eso nos hace ver la grandeza de Dios, cómo actúa Dios. Dios no agarró y mandó un libro, hubiera sido más fácil, ¿no? Ahí les va este libro y léanselo todo. No, nos usó a nosotros, usó nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, hasta nuestros defectos. Bueno, los de los apóstoles que escribieron aquello, ¿no? Pero así es Dios, nos usa completamente. Usó las circunstancias de la época. No fue así como un rayo que cayó del cielo y se escribió de repente un libro. No, usó las cosas que había, usó las personas, sus manos, sus ideas, a lo mejor hasta equivocadas, las usó para darnos una palabra, el mensaje más extraordinario que ha existido, que yo estoy seguro que todos creemos que es lo más maravilloso que ha existido, la palabra de Dios. Entonces, ese sería como, si yo dejara alguna tarea, no sabría qué dejar, la verdad, pero si dejara algo, yo quisiera que ustedes como que se metieran mucho más a investigar. Yo sé que ustedes tienen trabajos, escuelas, familias, ministerios, etcétera, y es difícil, a veces el tiempo no nos da para meternos. Pero si yo dejara algún trabajo, les dejaría algo como esto. Que escogieran un libro del Nuevo Testamento. Obviamente podrían escoger uno de los más cortitos, ¿no? La carta a Filemón, la segunda, tercera de Juan, tercera de Pedro. La tercera de Pedro. Podrían, no sé, alguno cortito o alguno largo. Y yo dejaría que lo leyeran primero a él y que a ese libro en particular. Y luego que buscaran varios comentarios de ese libro. Por eso pienso que debe ser uno corto. Si fuera uno largo como Romanos, a lo mejor de un capítulo de Romanos, ¿no? Si fuera Gálatas, un capítulo de Gálatas. O sea, como un capítulo, quizá, podamos ponerlo así, un capítulo de algún libro del Nuevo Testamento. Y buscar comentarios, de preferencia uno difícil, ¿no? Algo así. No, me escogí el Sermón del Monte, que es padrísimo y no hay nada que entender, ¿no? Nomás leerlo. Mi papá, les voy a contar algo de mi papá, él escribió un libro de discipulado y él dice que hay diferentes tipos de texto. A lo mejor cuando venga les va a decir esto. Entonces, le dicen que no se lo saben. Él dice que hay diferentes tipos de texto, que hay textos manzana, porque nomás lo agarras y te lo comes. Que hay textos naranja, porque los tienes que pelar un poco, ¿no? ¿Nunca habían escuchado esa metáfora, no? Entonces sí es original de mi papá, ¿eh? Yo pensé que se la había volado de otro lugar. Dice que hay textos papa. No sé cómo dibujar una papa, pero hay textos papa, que no necesariamente, no solo pelarlos, hay que cocerlos incluso, hay que analizar el contexto, etc. Hay textos carne, que eso sí, tipo el Apocalipsis, que uno lo lee y dice, ¿qué quiso decir? ¿No? Textos carne, que hay que matar a la vaca, ¿no? Hay que darle unos golpecitos. Y por último hay textos que son como vitaminas. Los textos vitamina, mi papá dice, son específicamente los que te sabes de memoria. Y que de repente estás en una situación de crisis y dices, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa de Jesús, ¿no? Textos que no sabemos. Entonces, ya no sé por qué estoy diciendo esto. Porque dijiste que buscamos un versículo. Sí. Un texto de preferencia de naranja para arriba, ¿no? No sé, pero ya le dio hambre.
No sé por qué dijo pero ya me dio hambre. De preferencia algo que no esté tan fácil, porque el chiste es buscar comentarios bíblicos. Yo no sé ustedes qué tipo de comentarios lean, si conocen. Hay muchos recursos bien buenos, la verdad, en las librerías cristianas, católicas también, en internet. Hay muchos recursos muy buenos. Yo personalmente, el comentario que más me gusta es el comentario de William Barclay. No sé si lo conocen. Ahora, les voy a confesar la verdad, se dicen cosas feas de este señor. Bueno, no feas. Es un escocés, ya se murió. Era un erudito, muy estudioso, pero dicen que tenía un defecto, una doctrina ahí que él tenía. Él tenía una doctrina que según él, al final de los tiempos, como Dios es tan bueno y Dios es tan amor, al final de los tiempos va a salvar a todo el mundo y no va a condenar a nadie al infierno. Eso decía esta doctrina. Yo no estoy de acuerdo con ella, estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco. A esa doctrina se le llama el universalismo. Universalismo. Entonces, no por eso, yo opino que no por eso, no porque él tenga esa mala doctrina, vamos a dejar de lado todo lo otro que dice, que es un erudito, es un pensador excelente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina y nunca estaré de acuerdo con esa doctrina. Sin embargo, sus libros me parecen súper valiosos y en sus libros no habla nada de eso. O sea, eso lo dijo en otras conferencias y discursos y muchos lo critican y muchos dicen, no, yo no leo esos libros porque era universalista. Y yo pienso que eso en lógica se llama la falacia de autoridad, ¿no? Una verdad no es verdad por quien la dice, es verdad porque es verdad, la diga quien la diga. Así la diga, unos dicen, no, es mentira porque lo dijo un misógino. No importa quién lo diga, si es verdad, y no importa quién lo diga, es mentira, lo diga quien lo diga, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los comentarios de John MacArthur. ¿Conocen los comentarios de John MacArthur? Muchos dicen, no, es que John MacArthur es un legalista. La verdad es que a mí no me gustan tanto sus comentarios, pero no pienso que sean malos solamente porque el brother es legalista. Muchos dicen que es legalista porque en su iglesia tienes que ir así de traje siempre y ven mal a las personas que van fachosas. Por ejemplo, en su interpretación de la Biblia, él opina que cuando dice ahí que las mujeres no deben hablar en la congregación, es ley universal. Entonces, en sus iglesias, las mujeres no predican, no dirigen, no pasan al frente, etc. Ese no. Tampoco estoy de acuerdo con él. Sin embargo, sus comentarios a veces son buenos. No me gustan tanto, yo prefiero los de William Barclay. Pero Para las vacaciones está bien. para las vacaciones está bien. Algunas sí les gustó, ¿verdad? Matthew Henry, sí. Sí, ese es como el más popular. A mí sí me gusta, pero se me hace poco profundo. Se me hace más superficial. No pienso que esté mal, pero no se me hace que entre tanto. ¿Me dijiste de William está en español? Sí, de hecho, en la misma editorial que produce los de Matthew Henry, ya sacaron una versión de William Barclay. Yo tengo los que son por tomos, son como 20 tomos, pero ya sacaron, no sé, no estoy seguro. Pero acaban de sacar una versión de William Barclay que es un solo tomo, así un librote, tipo el de William Barclay. Sí, seguro lo encuentran en Maranatha, en Visión, en donde ustedes quieran. ¿Y cómo se llama? Se llama Comentario Bíblico. Este es del Nuevo Testamento exclusivamente, solamente del Nuevo Testamento. Sí. Hay muchos recursos, lo que ustedes puedan conseguir. Hay Biblias de estudio, hay la Biblia de estudio de MacArthur. Aquí ustedes, yo he visto que traen otras Biblias de estudio. Sí. Nosotros vamos a hacer tarea, o sea, podría funcionar que sea bien, porque con tu hermano lo que vamos a hacer es que cada quien se lleva un libro y entonces después hacemos el compendio y ya tenemos una síntesis de los libros. Si lo vamos a hacer, no hay mucha diferencia. O sea, van a hacer de un libro del... Un sorteo. ¿En serio? A ver a quién le tocó cada libro y se pasa Pero del Antiguo Testamento. Pues si quieren, le hacemos así. ¿Quieren? ¿Están de acuerdo? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Alguien está en contra? Miren, la verdad, les voy a ser sinceros. Les voy a ser sincero. No, yo no quisiera cargarles trabajo. O sea, yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo por venir. Ya de por sí venir aquí es un esfuerzo para ustedes. Toda la mañana del sábado es un esfuerzo para ustedes. Yo sé que ustedes tienen familia, trabajos, etcétera. Entonces, un capítulo, ¿no? ¿Qué les parece? Un capítulo. Sí, pero sí estaría bien que fuera un diferente libro cada quien, ¿no? Alguien, quienes escojan. Mejor un libro. ¿Un libro entero? Es cuando ya invertiste, sí, es que ya vinieron aquí, sí, por eso ya invertimos tanto tiempo, entonces pues hagamos para que tengan todos el material al final. Hay muchos comentarios bien porque vamos a ¿Para qué quieres nosotros? Sí. No, sí.
Lo difícil de escoger, bueno, si quieren escoger un libro completo, entonces la idea no sería analizar tanto el libro, sino como las características generales del libro, ¿no? Porque, por ejemplo, si les pido yo que analicen el Evangelio de Mateo, pues saldría una tesis doctoral de ahí, ¿no? O la epístola. Como, o sea, si están los comentarios, a lo mejor es algo repetitivo porque no lo Exacto, escuchamos. sí, A lo también. mejor sí el capítulo nos deja más o menos. Un capítulo que Sí, ya me hizo. un capítulo. ¿Les parece un capítulo? El que quieran, el que quiera cada quien. No. Sí, mi mail es... Les voy a dar el que no me gusta porque lo hice en la secundaria, pero es el que ya lo intenté cambiar, pero no me ha funcionado porque todo el mundo tiene el otro. Entonces, me da pena darlo, pero ya ni modo. El OT89. Entonces, para que se entienda el trabajo, cada quien escoge un capítulo de un texto del Nuevo Testamento que ustedes quieran. Puede ser... Estaría padre a lo mejor si escogieran, por ejemplo, la carta de Judas, que es completa, entonces sería completo. O si quieren, un capítulo de Romanos, que es una carta poderosa, ¿no? Un capítulo de Corintios, o un capítulo de Mateo. Tal vez en los evangelios no habría tanto que decir porque es más historia. Yo creo que sería mejor una carta, pero si ustedes dicen, no, yo quiero uno de los evangelios, está bien. Romanos 8, está muy bonito. Romanos 9 es complicadísimo. Yo sugeriría que nadie lo hiciera. No se crean. El 8 está bien, padre. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Primero hay que leerlo personalmente y entonces depende también del texto, ¿no? Depende del capítulo que escojan, la naturaleza del trabajo. Puede ser que sea un texto difícil, entonces que ustedes tengan que hablar. Está muy decepcionada de que va a haber tarea. No. Perdón, es que acaba de morir una amiga de mi esposo, lo que acaba de decir, por eso. Oh, no me diga. No se preocupe, vamos a orar por usted. Que Dios les fortalezca. Entonces, ¿les parece si oramos en este momento? ¿Perdón? No, vamos a orar por el compañero. Señor, te pedimos, Dios, que tú bendigas a la familia de este hombre, Señor, que tú le consueles a su familia, que nos permitas encontrar propósitos y que, pues, Señor, que tu paz y tu consuelo estén con nosotros, Dios, que podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces leerlo sería lo primero que hacer y encontrar primero de qué trata, ¿no? Así en nuestras palabras, de qué trata, cuál es el tema principal de ese capítulo, cuál es la enseñanza, o sea, el tema y sobre todo la enseñanza para la vida práctica, para uno, y la enseñanza también para la iglesia, ¿no? Para el cristianismo en general. Entonces, para mi vida y para mi iglesia. Después, la segunda, esto debe ser antes de leer los comentarios, porque la idea es que no vayan ustedes nomás a repetir lo que dicen los comentarios, ¿no? Después, ahora sí, lean los comentarios, y entonces sí, ustedes a lo mejor encuentran más riqueza, a lo mejor les dice algo de contexto histórico, a lo mejor les dice algo de yo qué sé. Y entonces, hacer un pequeño, no sé cómo decirlo, reporte, resumen, síntesis de lo que ustedes vieron en los comentarios. ¿Sí me explico? Es súper fácil. Yo creo que puede ser una cuartilla, incluso 2 cuartillas de lo que a ustedes les salga, no sé. Y lo mandan a mi correo, ¿qué les parece? No hay problema, ¿verdad? Está fácil. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Cómo? Sí, en enero. Pongamos una fecha límite, ¿no? Antes de febrero, ¿no? ¿Les parece? ¿Les parece? Mientras sigamos en el diplomado. ¿Cuándo acaba el diplomado? ¿Hasta marzo? Entonces, 12 semanas. sí, o sea, la fecha. El 15 de enero entregártelo, ¿no? Hasta Todo enero, tienen todo enero. Si usted lo quiere entregar el 15 de enero, entréguelo el 15 de enero, pero... De 2014, ¿les parece? O sea, el último día sería el 31 de enero. 31 de enero, bueno. Y lo mandan a mi correo y ya yo les digo. Sí, ya lo puse acá. elote89@hotmail.com. Les daría el formal, pero nadie me manda correos ahí. Bueno. Sería todo. ¿Alguna cosa para terminar que alguien quiera decir, quejarse, comentar, preguntar? ¿No? Bueno, sería todo. Yo les doy muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias por la invitación a los que me invitaron y les
nomás como consejo final, pues sigan aquí, está bien padre que estén aprendiendo, los felicito por estar aquí, qué bendición. Y cuando venga mi papá, pues ahí le dicen que les cae bien. No, mi papá es un tipazo, la verdad, hay mucho que aprenderle. Gilberto Gutiérrez, se parece a mí, es igualito a mí, más que de barba. Bueno, yo también tengo barba ahorita, pero él tiene mucha. Entonces, pues gracias a Dios por sus vidas. ¿Les parece si terminamos con una oración para despedirnos? Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu bendición, por la vida que nos da, Señor, que nos permites disfrutar tu palabra, tu iglesia. Señor, gracias por todos los que estamos aquí, de diferentes lugares, con diferentes historias, Señor, pero estamos aquí con un mismo propósito, que es aprender de ti, conocerte más, Señor, no solamente de oídas, sino conocerte profundamente, Señor. Permítenos hacerlo así, Señor, sabemos que tú eres el que te nos revelas a nosotros, y es un milagro, Señor, que tú nos hables, pero nosotros queremos, Señor, entregar todo lo que somos, nuestro conocimiento, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para conocerte cada día más. Bendito seas, Dios, te alabamos, te glorificamos. Te pido por todos los que están aquí, Señor, por cada uno. Bendice sus familias, bendice sus trabajos, sus ministerios. Señor, especialmente te pido por la familia de la persona que ha fallecido, Señor, que tú bendigas, que tú sanes sus corazones, Señor, y que todos los que estamos aquí encontramos propósito en nuestros ministerios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nos vemos. Gracias.